Bien, vamos a hacer este ejercicio con mucho detalle, así con este después pueden hacer los siguientes bien fácil. Entonces me dicen que sea x una variable aleatoria continua con esta función de densidad, 1 sobre k, ¿ok? Con este dominio que tenemos por acá. Y nos piden encontrar un estimado sesgado para el parámetro k, ¿no? Que es un parámetro, es una constante que caracteriza mi distribución y en este caso no lo conozco. Como no lo conozco, ¿ok? Voy a tratar de estimarlo. Voy a proponer una función matemática, ¿ok? Que dependa de mi variable aleatoria, que lo que busque es aproximar al valor de k, ¿ok? La pregunta es ¿cómo lo aproxima? Bueno, cuando mi variable aleatoria toma un valor, es decir, se toma una muestra de mi variable aleatoria, ¿ok? Que en teoría debería ser una buena muestra, ¿no? Representativa, etcétera. Se enchufan ese valor o esos valores de mi muestra a mi función y la idea es que mi función escupa un valor que esté cerca de este parámetro k desconocido. Pero a nosotros no nos importa la parte de que también muestramos o no. Acá vamos a tratar de testear esta función matemática. ¿Okay? Vamos a pedirle a esta función matemática que cumpla varias propiedades que se llaman propiedades deseables. Una de ellas siendo que en promedio, ¿okay? El valor esperado de mi estimador coincida con el parámetro que buscaba estimar. Esta es la famosa propiedad de insesgamiento, ¿no? Bien, ahora la pregunta es, ¿qué onda con este estimador? ¿De dónde lo saco, no? Porque es una función. ¿Cómo esta función, que es x al cuadrado más 5, cómo la invento, cómo se construye? Y hay métodos para construirla. Una es el método de los aumentos y otra es de verosimilitud. ¿Okay? Acá lo vamos a hacer con aumentos porque con verosimilitud no nos da nada. Después lo vemos rapidito. Pero vamos a ver la técnica de método de los aumentos. ¿Qué me dice esta técnica, no? Lo que hace es explotar el hecho de que los aumentos de una distribución están conectados con los parámetros, entonces, y despeja de ahí, de estos aumentos, el parámetro y propone eso como estimador. Un poco rústico, pero sirve, ¿no? Entonces, arranquemos de a poco, ¿no? Voy a, primero que nada, calcular el momento más fácil, el absoluto orden 1, ¿no? ¿Ok? Y este momento absoluto orden 1, como es una distribución continua, sería la integral entre 1 y k más 1, ¿ok? De mi argumento, en este caso, como busco la esperanza de x, acá tengo que meter una x por mi función de distribución. Que mi función de distribución es 1 sobre k. Bien, si hago esta integral, rapidito, me queda x al cuadrado sobre 2k, y como es una integral definida, voy desde k más 1 hasta 1, o sea, estoy sumando todo ese intervalo de números. Entonces, el valor esperado de x, ¿cómo me termina dando? Me termina dando k más 1 al cuadrado sobre 2k, no voy a hacer sobre 2k, k más 1 al cuadrado, si reemplazo por techo, menos 1, y todo esto sobre 2k, menos 1 cuando reemplazo por piso, ¿no? Bien, y acá tendría que despejar k. Para despejar k se me complica un poco porque tengo k por todos lados, entonces vamos a desarrollar ese cuadrado. Ese cuadrado que sería k al cuadrado más 2k más 1. O sea, k al cuadrado más 2k más 1, y con el menos 1 que está del otro lado se me cancelan, ¿ok? Y todo eso está dividido 2k. Y ahora sí veo que tengo k en todos los términos, o sea, acá tengo 2k, acá tengo una y acá tengo otra, así que podría sacar de factor común en el numerador una k y cancelarla con el del denominador, ¿no? Bien, y me termina quedando que entonces que el valor esperado de mi función de mi barra aleatoria es k más 2 y todo esto dividido 2. O sea, o k dividido 2 más 1, como quieran. Bien, entonces el método de los momentos me dice ahora que encontraste, yo les dije que el momento iba a estar en función de k, ¿no? Ahora que encontraste como la esperanza, despeja k, ¿ok? Y déjamela solita, que es básicamente la definición de despejar. Entonces, despejame k, ¿ok? Y una vez que despejes k, yo acá tengo mi estimador. Pero casi en realidad lo tengo. Todavía no lo tengo, porque ¿qué problema tengo? Tengo que el valor esperado no lo conozco. Y no lo puedo conocer. ¿Por qué no lo puedo conocer? Porque, de nuevo, depende de k y k es algo que yo desconozco. Si yo lo conociese, no habría necesidad de estimar. Entonces, acá es donde entra la segunda parte, que me dice, bueno, una vez que despejes k, al momento poblacional, reemplazalo por una muestral, ¿ok? Como acá tenés el momento de orden 1, porque sacaste la esperanza, el momento absoluto de orden 1, ¿ok? Vas a reemplazarlo, vamos a poco, ¿no? Entonces, el momento absoluto de orden k, ¿ok? Donde en este caso, como es de orden 1, k es 1, ¿ok? Está por acá, no es un 0, quería poner como circulito, pero acá hay un 1. Pero bueno, el momento absoluto de orden k va a ser la suma de todos los datos, n datos en este caso, donde n es un número natural, de x sub i, donde x es la variable aleatoria, elevado a la k, un poco cada k se corresponde con esta k, si varía, si acá es de orden 1, entonces acá va un 1, por ejemplo. Y todo esto va a estar dividiendo la cantidad de datos que tomaste.
¿Ok? Entonces acá vemos que si k es igual a 1, recuerden que k es un número natural, si k es igual a 1, vamos a reemplazarlo por la suma de los x sub i dividido n, el famoso x raya, ¿no? Que sería la media muestral, o el estimador de la media muestral por excelencia. Entonces acá encuentro que mi estimador, para acá, ¿ok? Mi función matemática va a ser 2 veces x raya menos 2. O si quieren, 2 veces por la suma de todos mis datos, ¿ok? Divido la cantidad de datos que sumé, menos 2. Y como les dije, esto es una función matemática que depende ¿de qué? De mi x, que sería mi variable aleatoria. Esto todo es aleatorio, esto también es una variable aleatoria porque un poco hereda esta aleatoriedad de esta x de acá, hasta que se toma la muestra y se enchufa. Una vez que vos enchufaste los valores de la muestra, mostraste y tomó un valor de 1, de 2 y de 5, ¿okay? Una vez que enchufás estos tres valores, que sería tu vector muestral, ¿no? Acá adentro, esto te va a dar un valor, ¿okay? Y ese valor va a tratar de aproximar acá. ¿Es una buena aproximación? Bueno, no lo sabemos. A priori cumple con el principio de encejamiento. En realidad no se sabemos si cumple, vamos a ver ahora, ¿no? Un poco alguien con un poco de ojo se da cuenta que cumple porque nosotros un poco encontramos la esperanza y de ahí despejamos K. Así que claramente si yo le pregunto, che, el valor esperado de K sombrero, ¿cuánto da? Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Esto es el valor esperado de 2x raya menos 2. Aplico propiedades de la esperanza, donde puedo distribuir la esperanza matemática por una transformación lineal y sacar mis constantes afuera. Entonces esto me queda 2 veces el valor esperado de x raya, que es la suma de x sub i dividido n, menos la esperanza de 2, que es 2. ¿Ok? Y por último, la pregunta es ¿qué hago con esto de acá? ¿No? ¿Qué hago con la esperanza de x raya? Bueno, de nuevo, la esperanza es una suma, es la suma de las esperanzas. Así que esto me queda 2 veces la suma de i igual a 1 hasta n de la esperanza de los x sub i. ¿Okay? Y de nuevo la n acá abajo la podía sacar afuera, como hice antes, porque es una constante que sale para afuera, ¿no? Entonces me queda la suma, ¿ok? De esta esperanza dividido n. La suma de una constante, o sea, si yo sumo 3 veces la constante a, por ejemplo, esto es la suma de i igual a 1 hasta 3, tengo 3 términos que estoy sumando de a, esto es 3 por a, ¿no? Básicamente a más a es 3 por a. O sea, siempre va a ser la cantidad de cosas que sumo por mi constante, ¿no? O sea, si sumo n cosas acá, esto es n por mi constante. Donde mi constante en este caso es k más 2 dividido 2. Esto es un número, ¿ok? Un número que justamente desconozco porque en ese número está k, que es un valor desconocido, pero es una constante, en definitiva. No tiene nada de variable eso, ¿no? No es que va variando a medida que yo voy iterando con esta suma. Entonces encuentro que el valor esperado de mi estimador termina siendo 2 veces por el valor esperado de mi variable aleatoria. Porque vamos a hacerlo más lento, ¿no? Así no los mareo. 2 veces n por la esperanza de x dividido n, y ahí sí, se me cancelan las n, ¿no? Menos 2. Entonces encuentro que el valor esperado de mi estimador, termina siendo 2 veces la esperanza de x menos 2. Y si yo enchufo la esperanza de x acá, por el valor que encontré acá, k más 2 dividido 2, ¿ok? Esto termina siendo 2 por k más 2 dividido 2, que sería la esperanza, menos 2. Y empiezo a cancelar el 2 con el 2, ¿ok? Este 2 con este 2, y encuentro que es igual acá. O sea, cumple la propiedad de encejamiento. Bien, entonces de nuevo, es un buen estimador. Por ahora cumple una propiedad que está buena. Después hay más propiedades que nosotros le podemos pedir, que las vamos a ver más adelante cómo testearlas. Ahora, yo le dije que había otros métodos. Hay muchos métodos, hay 2 métodos que vemos en el curso para estimación. Otro es el de verosimilitud. Vamos a hacerlo rápidamente, ¿ok? Vamos a ver que no llegamos a nada. Pero ¿qué me dice el método de verosimilitud? Básicamente nosotros vamos a tomar una muestra, vamos a agarrar una función que depende de los valores muestrales, hasta en observaciones, y también depende del parámetro, en este caso k, que es el poco que buscamos estimar. Y vamos a, la función de verosimilitud me calcula la probabilidad de ocurrencia de mi muestra, de ocurrencia conjunta, o sea que suceda el valor de x1, el valor de x2, conjuntamente, y así hasta el último valor que muestre x sub n, ¿no? Y la onda es que como la muestra es aleatoria, hay independencia entre las observaciones, entonces recuerden que cuando hay independencia, la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades.
¿ok? Y como acá hay independencia, esto me queda la multiplicación de las probabilidades, que en matemáticas se escribe como una productoria, ¿ok? De la probabilidad de x sub y. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de x sub y? Bueno, la probabilidad de x sub y es la probabilidad de ocurrencia del valor de x sub y. ¿Y cuál es la probabilidad de ocurrencia del valor de x sub y? Bueno, me lo dice eso me lo escupe mi función de distribución, es lo que hace, es su tarea, ¿no? Decirme para cada x su densidad, que un poco está asociado con una probabilidad en continuas, para continuas. Bien, entonces esto sería la productoria de 1 hasta n de 1 sobre k, ¿ok? Y como esto es multiplicar 1 sobre k n veces, 1 sobre k por 1 sobre k por 1 sobre k, esto es 1 sobre k, ¿ok? Elevado a la n. Ahora la pregunta es, bueno, esta es mi probabilidad de ocurrencia de la muestra, ¿ok? Lo que hace el método de máxima verosimilitud es maximiza esta probabilidad, o sea, lo que va a hacer va a derivar, ¿ok? A esta función de verosimilitud, que es k, lo puedo escribir como k menos n, todo eso, voy a derivar respecto de k, que es lo que voy a ir moviendo, va a ser el parámetro que voy a ir moviendo para maximizar esto, y igual a 0. Esto me genera un extremo y después ese extremo chequeemos si es un máximo o no. Bueno, y si derivo esto respecto de k, me termina quedando menos n por k a la menos n menos 1, ¿ok? Y todo esto lo tendría que igualar a 0. Y no llego a nada, básicamente, porque encuentro que k tiene que ser 0 y bueno, un poco no me sirve, ¿no? O no tengo ninguna función que dependa de la muestra. Así que el de verosimilitud no lo usamos acá y nos quedamos con el método de los momentos, que es un poco más bruto, pero vemos que nos sirve. Y después, si quieren, para afianzar, hacemos este. Tenemos una variable aleatoria continua, ¿ok? Con esta función y otro dominio. Y de nuevo tenemos k como estimador insesgado. Entonces, método de los momentos, vamos a conectar el valor esperado. Siempre les conviene arrancar. Pueden hacerlo con el valor esperado de orden 2, ¿no? Va por la experiencia x al cuadrado, el momento absoluto de orden 2. Pero no les conviene porque es un poco más engorroso, pero llegan a lo mismo. Entonces la esperanza de x, de nuevo, como estoy en continua, sería la integral entre sol y k, que es mi dominio, de 3 por x al cuadrado dividido k al cubo. Esta es mi función de distribución por x, ¿no? Lo hice un poco al revés de lo que hago siempre. Entonces esta integral, recuerden que x por x al cuadrado es x al cubo, me queda 3x a la cuarta sobre 4k al cubo, ¿ok? Voy entre 0 y k, y cuando hago piso vemos que todo se cancela porque la x está por acá arriba, entonces esto me termina quedando 3 por k a la cuarta sobre k al cubo, o sea 3 cuartos de k. Encuentro que ese es el valor esperado de x, tendría que despejar k ahora, me queda que k es igual a 4 tercios por la esperanza de x, ¿ok? Y casi termino porque la esperanza de x es poblacional y yo quiero un momento muestral, así que de nuevo, el momento absoluto orden k, ¿ok? Es la suma desde 1 hasta n de x sub i a la k dividido n, y como k es 1, ¿ok? Esto lo voy a reemplazar por x raya, así que mi k que yo propongo como estimador es 4 tercios de la media muestral. ¿Es sesgado? De nuevo, un poco vamos a chequear esto, vamos a ver si el valor esperado de mi estimador coincide con k, que es el parámetro que buscaba estimar, así que tendría que calcular la esperanza de 4 tercios de x raya, así que propiedad de la esperanza, saco el 4 tercios para abajo, para afuera, y me queda la esperanza de esta suma de las x sub i o n, ¿no? Y de nuevo, la esperanza, una suma de las sumas de esperanza, así que esto me queda 4 tercios de la suma de la esperanza de las x sub i dividido n. Y como la esperanza es una constante, ¿ok? Acá lo que va a pasar, esto me va a terminar quedando n por la constante y lo puedo cancelar con el denominador. Y me termina quedando estos 4 tercios por la esperanza de x. ¿Ok? Entonces, recuerden que la esperanza de x la calculamos y está por acá. Entonces, 4 tercios por la esperanza de x me queda 4 tercios por 3 cuartos de k. Así que esto termina siendo k. Entonces encontré que mi estimador de los momentos, que es este que tengo por acá, ¿ok? Es insegado, así que cumple esa propiedad de ensejamiento.